Buen día, nosotros somos el grupo número 1 conformado por Alessandro Racetti y Daniela Ordóñez de la sección del miércoles 1600. El día de hoy presentamos nuestro proyecto del curso presentando el caso de estudio número 3. El caso número 3 nos dice que en este caso se presenta un ciudadano alemán que es encontrado sin vida en una habitación de cabaña turística en la isla de Roatán. En la escena se encuentran polvos blanquecinos, piedras amarillentas, polvo color café como tipo arena y botellas de ron vacías. En el antebrazo del cadáver se encuentran marcas que indican flebitis producidas por el uso de agujas. Nuestra hipótesis, tomando como referencia lo anteriormente dicho y tomando en cuenta las sustancias encontradas, podríamos encontrar de que los polvos blanquecinos puedan ser presunta cocaína, de que las piedras amarillas encontradas podrían referirse a metanfetamina o éxtasis, también de que dentro de las sustancias del polvo color café, que es como tipo arena, podría referirse a la droga de heroína y que por último las botellas de ron vacías podrían ser una evidencia del consumo de alcohol. Claramente, si todas estas sustancias tóxicas se consumieron en un mismo instante, estaríamos refiriéndonos a una alta intoxicación eh, y produciendo un daño al sistema nervioso y un posible daño en el corazón que este provocaría la muerte del individuo. Las matrices biológicas utilizadas en nuestro caso de estudio fueron las siguientes. Se tomaron 4 ml de orina. Y es que la detección de drogas en orina es una de las pruebas de química forense más habituales para el cribado y la cuantificación de drogas presentes en el cuerpo humano. La orina es una matriz menos compleja que otras matrices biológicas como lo es la sangre o el suero, pero sin embargo estas contienen grandes cantidades de diversas sales que pueden interferir con la fiabilidad de las pruebas y usabilidad de los instrumentos. Nuestra segunda matriz biológica utilizada fue la sangre y se tomaron 5 ml de ella. En la muestra de elección para detectar, identificar, cuantificar e interpretar las concentraciones de las sustancias en toxicología postmortem, ya que las concentraciones encontradas en la muestra de sangre son las que más fielmente reflejan el estado farmacológico de la persona en el momento de la muerte y pueden ser relacionadas con los efectos. Y como tercera y última matriz biológica utilizada fue el humor vítreo y se tomaron 2 ml de ella. El humor vítreo presenta una serie de ventajas que lo convierten en una muestra preferencial frente a otras muestras, entre las que destacan es que es de fácil obtención y usualmente se recupera un volumen adecuado, también de que la ubicación anatómica del globo ocular hace que el humor vítreo sea menos susceptible a la contaminación microbiana, a la autólisis y a los cambios de la putrefacción y sobre todo a los cambios postmortem en los parámetros bioquímicos que se producen gradualmente, además de que esta puede ser analizada con los equipos estándares utilizados en bioquímica clínica. Toma, manejo y conservación de la muestra en orina. Bueno, tomamos 10 ml de orina extrayéndolo de la vejiga del hombre para tomar la muestra y así llevarlo a su respectivo análisis post-mortem. Bueno, después de eso tomamos 4 ml de orina de la muestra tomada y la sobrante irá a otro análisis. Una vez recogida de la vejiga, no deberá pasar más de una hora a la temperatura ambiente de una habitación y si va a transcurrir más tiempo, esa debería de conservarse en una frigorífica o añadirse un conservante como lo es el ácido bórico, pero que en este caso no es lo más indicado. Después procedemos a etiquetar la muestra con los datos de la persona para evitar confusiones. En esas condiciones podría mantenerse hasta un máximo de 24 horas y se recogen en tubos de ensayos de vidrio tapón rojo sin preservantes y se almacenan a una temperatura de 4 grados Celsius. Tomando en cuenta de que pasadas 4 horas a temperatura ambiente, o sea, de una habitación,
No debería procesarse la muestra por la contaminación bacteriana y por la elevada frecuencia de falsos positivos. Para la toma, manejo y conservación en sangre, extrajimos 5 ml de sangre venosa para tenerla como matriz para absorber el análisis de drogas post-mortem de una persona. Entonces, tomamos 5 ml de sangre tomada de la muestra de la vena femoral y la sobrante irá a otro análisis. Se utilizó una jeringa estéril en tubos con separador de gel con el fin de obtener un suero post-mortem, con lo que se recomienda centrifugar las muestras. Hicimos el proceso anterior lo más rápido posible, ya que se trata de un caso post-mortem, y recolectado el suero en otro tubo de vidrio libre de preservantes. Luego etiquetamos la muestra con los datos de la persona para evitar confusiones y almacenamos la matriz con frigoríficos conservándose a una temperatura de 4 grados Celsius. Para la toma, manejo y conservación en humor vitrio, aspiramos 5 ml de humor vitrio con una jeringa de 5 ml, del cual utilizamos 2 ml para el análisis de drogas. Aspiramos con cuidado para la obtención de resultados fiables. Utilizamos una aguja hipodérmica muy fina encajada en una jeringa de 5 ml, insertamos en la esquina extrema del globo ocular y luego de haber retirado el párpado hacia un costado. Después insertamos la aguja en el centro del globo para evitar la aspiración de material cerca de la retina, que presenta una composición química muy diferente a la del humor vitrio debido a pedazos de retina desplazados que podrían entrar en la jeringa. Aspiramos el fluido lentamente y con suavidad. Lo recolectamos en ambos ojos, puesto que con frecuencia su composición química difieren. La metodología utilizada en el caso de estudio fue la siguiente. Para determinar la presencia de un agente reductor volátil en matrices biológicas usamos lo que es la cromatografía de gases con detector FIT. Para detectar drogas de abuso en fluidos biológicos utilizamos la técnica de un monoensayo, que esa es una técnica presuntiva, y como confirmatorias utilizamos la cromatografía de gases acoplado a masas y la espectrometría de infrarrojo, que estas son técnicas confirmatorias. Y también utilizamos las pruebas químicas o ensayos de coloración para droga física, siendo esa también una técnica presuntiva. Una de las técnicas confirmatorias es la cromatografía de gases con detector de ionización en llama. Y es que en este caso de estudio se basa en la cromatografía de gases con detector de ionización de llama para la determinación y la cuantificación de sustancias volátiles y térmicamente estables que contienen alcoholes de bajo peso molecular, como lo es el etanol. El método tiene una alta sensibilidad analítica, lo que se traduce en una alta eficacia diagnóstica. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo en muestras de sangre, orina y humor vitrio en una persona que había fallecido en una cabaña en Islas de la Bahía, y se utilizó para cuantificar agentes oxidantes y volátiles, ya que presuntivamente había ingerido alcohol por las botellas de ron encontradas. El procedimiento que se realizó para cromatografía de gases con detector de ionización de llama fue el siguiente. Se procedió a la elaboración de una curva patrón de etanol. La preparación de las muestras se realizó en viales de 20 ml con secta y capuchón de aluminio, el cual se agregó 200 microlitros de muestra de sangre y orina para un control positivo. Posteriormente se adicionó 10, 50, 100, 150 y 200 microlitros de cada uno de los reactivos para formar nuestro Almix. Luego se preparó un vial con el estándar interno de 125 microlitros de N-propanol y por último se agregó 200 microlitros de cloruro de sodio anhidro ultra puro. Las muestras
fueron selladas herméticamente en los viales y estas se llevaron al equipo para ser procesados por el cromatógrafo de gases con detector de ionización a la llama FIT. Una de las técnicas presuntivas es el inmunoensayo, y es que este es un método de análisis de drogas muy accesible para su análisis, ya que los inmunoensayos son los métodos de screening preferidos para drogas en orina por su rapidez y sensibilidad, y este se basa en el uso de complejos de antígeno y anticuerpo como medio para generar un resultado. Estos generalmente se utilizan inmunoensayos para realizar los primeros análisis en hospitales, centros de rehabilitación, o laboratorios de respuesta rápida. Pero estos ensayos solo permiten detectar un grupo limitado de sustancias a bajas concentraciones. Es por ello que desde hace más de una década, más de varios grupos de investigación que incluyen los laboratorios de los autores, algunos de ellos en conjunto con empresas de elementos de cromatografía, han intentado desarrollar o mejorar los métodos cromatográficos para el análisis simultáneo en un rango amplio de drogas. ¿Por qué es indicado utilizar inmunoensayos para el análisis de drogas? Bueno, uno de ellos es que es fácil de aplicar a muestras biológicas, principalmente en orina por ser la muestra biológica por excelencia. Como segundo punto tenemos que presenta bajos límites de detección de la droga o sus metabolitos, y eso vendría a ser más que todo como una desventaja. Y como tercer punto tenemos que presenta un resultado preliminar en un periodo relativamente corto de tiempo. A esto también se podría agregar de que el material utilizado es relativamente barato, también de que los procedimientos técnicos son rápidos y sencillos, de que los reactivos son relativamente baratos y de larga vida, y que hay gran variedad de sustratos y cromógenos que incrementan su versatilidad. El procedimiento para la prueba de inmunoensayo fue el siguiente. Dejamos estabilizar la bolsa o envase a temperatura ambiente antes de abrirla. Extrajimos la tira de la bolsa salida o el envase cerrado y la usamos lo más rápido posible. Registramos la fecha de apertura inicial del envase. Sumergimos la tira verticalmente en la muestra de orina al menos durante 10 a 15 segundos. Colocamos la tira en una superficie plana, pusimos el cronómetro y esperamos hasta que aparezcan una o dos líneas rojas. Logramos leer los resultados a los 5 minutos, mas no los interpretamos hasta pasado 10 minutos. Y logramos observar cómo se detectó positivo a cocaína y a opioides, que en este caso la heroína es un derivado de ello. Cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masa. Y es que recordamos que los inmunoensayos únicamente nos proporcionan un resultado analítico preliminar cualitativo, y entonces para obtener la confirmación de un resultado, esta debe utilizarse con un método analítico alternativo, y que mejor como lo es una técnica confirmatoria de cromatografía de gases acoplado a masa. Y es que este es un método de análisis de drogas ideal que se utiliza exitosamente en el análisis de droga de uso ilícito, también en la determinación de sustancias específicas, como en la obtención de los perfiles de composición química en aplicaciones desarrolladas para satisfacer diversos propósitos clínicos, toxicológicos o forenses. ¿Por qué es indicado utilizar la cromatografía de gases acoplado a masas para el análisis de drogas? Y es que esta, en primera instancia, permite analizar y cuantificar compuestos trazas en mezclas complejas con alto grado de efectividad. Esta también permite analizar el mayor número posible de muestras en un laboratorio bioquímico o forense. Este también provee una manera fácil de análisis para personas no experimentadas de laboratorio forense, y así usándose esta técnica para la confirmación de las muestras positivas. Y es que también permite realizar la interpretación de datos en forma manual e incluir en el banco de datos las nuevas interpretaciones realizadas, lo cual resulta útil cuando se deben
elucidar drogas específicas y sus metabolitos en la matriz compleja de fluidos biológicos. Procedimiento que se realizó para cromatografía de gases acoplado a masa. Y es que la técnica comenzó con el cromatógrafo de gases donde la muestra se volatiliza. Después esta se evapora la muestra a fase gaseosa y separa sus componentes utilizando una columna capilar llena con una fase estacionaria y un gas portador inerte, que en este caso sería el helio. Cuando los componentes se separan, se diluyeron de la columna en distintos momentos, lo que se conoce como sus tiempos de retención. Los componentes que salieron de la columna de cromatografía de gases y se ionizaron por el espectrómetro de masas que utiliza fuentes de ionización química o electrónica. Las moléculas ionizadas se aceleraron a través del analizador de masa del instrumento, que es un cuadrupolo o una trampa de iones, que aquí es donde los iones se separan en función de sus diferentes relaciones de masa-carga. Al final de este proceso se realizó la detección y el análisis de iones con picos compuestos que aparecen en función de sus relaciones. Las alturas de los picos fueron proporcionadas a la cantidad del compuesto correspondiente y una muestra compleja produjo varios picos diferentes, generando el espectrómetro de masa. La espectroscopía infrarrojo, que fue una de las técnicas confirmatorias que utilizamos. Y es que esta técnica proporciona un espectro de reflexión de las bandas de los grupos funcionales de sustancias inorgánicas y orgánicas, por lo que es posible realizar una identificación de los materiales. Este equipo está dotado de una sonda con fibra óptica que permite el análisis directo de la superficie del objeto de estudio. ¿Por qué es indicado utilizar este equipo para el análisis de droga? Y es que este se caracteriza por su gran versatilidad al permitir estudiar prácticamente cualquier muestra con independencia del estado que se encuentre. Ya podría ser líquidos, disoluciones, pastas, polvos, fibras, films, gasas o superficie. Y también otra de sus ventajas es que es muy preciso y sus resultados evidencian bastante eficacia. También de que este es uno de los equipos utilizados por excelencia para la identificación de drogas de abuso. Procedimiento. Tomamos la muestra de orina y la colocamos en un mortero y le añadimos bromuro de potasio. Estas debieron de ser secadas previamente a 110 grados Celsius y las trituramos hasta formar un polvo fino. Después colocamos la muestra en una celda metálica y mediante un sistema mecánico aplicamos presión hasta formar un cristal. Después el bromuro de potasio ayudó a formar un cristal transparente para contener nuestra muestra y esa no interfirió en el análisis ya que no absorbió energía en el rango del infrarrojo. Los componentes que salieron de la columna de cromatografía de gases y se ionizaron por el espectrómetro de masas que utilizamos fuentes de ionización química o electrónica. Después conectamos el espectrómetro a un ordenador que contiene el software del espectro y el cual controla el equipo. Y le dimos en iniciar, encerramos el equipo y escribimos en blanco en el identificador de la muestra. Colocamos el número de onda desde 4000 a 600 centímetros menos 1 y escribimos 4 en el número de barrido. Hicimos el barrido y hasta que el equipo estaba listo para usarse y colocamos la celda que contenía la muestra dentro del portaselva y se identifica que la muestra y se realizó el barrido obteniéndose el espectro de analito y de esta manera la identificación de de las dos sustancias desconocidas. Con las pruebas químicas o ensayos de coloración para la droga física nos dieron los siguientes resultados. Con el polvo blanco nos dio positivo para el reactivo de Scott, reactivo de Warner y el reactivo de benzoato de metilo, siendo esto positivo a alcaloides y cocaína. Con el polvo café nos dio positivo con el reactivo de Marquis y nos indicó la presencia de sustancias de anfetaminas, éxtasis y morfina. Y con las piedras amarillas nos dio positivos para el reactivo de Scott, también para el reactivo de benzoato de metilo y estos nos dieron resultados de positivos a alcaloides y de cocaína.
¿Por qué es indicado para el análisis de drogas? Porque este nos ayuda a identificar la presencia de droga mediante una vía más fácil y accesible para lograr el análisis cualitativo ideal. Cálculos y resultados. Mediante la cromatografía de gases FIT logramos observar que las concentraciones de etanol en sangre, orina y humor vítreo eran algo elevadas, pero no eran letales, es decir, estas pudieron haber sido tóxicas, pero el consumo de etanol no fue la causa de muerte, ya que estas concentraciones no son letales. Ahora vamos con lo que es la prueba de inmunoensayo, el cual nos va a detectar mediante nuestra matriz de orina lo que es la presencia de drogas en la orina. Y en este caso nos dio positivo para lo que es cocaína y para los opiáceos, que en este caso la heroína es un derivado de ello. Seguidamente, luego de la prueba de inmunoensayo, la cual es una prueba presuntiva, seguimos con la prueba confirmatoria que nos va a indicar si el resultado de la prueba de inmunoensayos fue verídica. Y entonces procedemos a la cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas. En este caso solo pudimos analizar el compuesto de cocaína, ya que solo teníamos la base de datos de la cocaína. Entonces, si bien miramos la sustancia desconocida 3, coincide con la que es cocaína. Aquí podemos ver lo que sacamos del simulador OpenChrome. Aquí podemos ver el espectro de masas sacada de la base de datos PubChem que nos indica la prueba de cocaína. Entonces el inmunoensayo nos revela un verdadero resultado. La siguiente técnica presuntiva que utilizamos fueron los ensayos químicos, en los cuales tomamos los compuestos sólidos que estaban en el sitio del suceso, del cual tomamos polvo blanco, polvo café y piedras amarillas y las sometimos a análisis con los reactivos de los ensayos químicos, de los cuales nos salió positivo para cocaína con el reactivo de Scott, el reactivo de Wagner y el reactivo de benzoato de metilo, indicándonos positivo a alcaloides y a cocaína. Y mediante el reactivo de Marquis nos indicó la presencia de heroína, ya que esto nos indica la presencia de sustancias anfetaminas, éxtasis y morfina, y la heroína viene siendo un derivado de la morfina. Ahora voy a hablar acerca de la espectrometría infrarrojo, la cual es una técnica confirmatoria que me va a indicar si los ensayos químicos me brindaron un resultado confiable, teniendo las sustancias desconocidas que son sospechosas a cocaína y a heroína. Entonces, comparamos las sustancias desconocidas y las comparamos con patrones de tanto de cocaína como de heroína. Entonces aquí podemos ver que el desconocido de cocaína coincide con el patrón de cocaína. Si podemos ver, las estructuras son iguales. Lo mismo el desconocido de morfina con el patrón de morfina. Aquí podemos ver los grupos funcionales de la heroína junto a su patrón de heroína, lo que nos confirma la presencia de heroína. Y aquí podemos observar la presencia también de cocaína, ya que si comparamos presentan la misma forma. Dictamen del caso. Después de que realizamos los análisis, los cálculos y la prueba mediante disimuladores, podemos llegar a dictaminar que este hombre con ciudadanía alemana murió a causa de lo siguiente. Gracias a la cromatografía de gases con detector de ionización en llama, FIT, encontramos que por las botellas encontradas del individuo efectivamente había ingerido alcohol, ya que mediante los cálculos se encontraron en las diferentes muestras biológicas similares concentraciones de etanol, que llegaron a ser tóxicas pero no letales. Mediante las pruebas de inmunoensayos resultaron positivas para cocaína, morfina y opiáceos, que estos dos son últimos como derivados de la heroína. Pero mediante la cromatografía de gases pudimos confirmar la presencia de cocaína en la muestra de orina. Con el uso de espectrometría de infrarrojo nos dio a conocer que efectivamente el polvo blanquecino encontrado correspondía a la cocaína y que el polvo color café se trataba de heroína, siendo la espectroscopía infrarrojo una técnica en confirmatorio de las sustancias de abuso presentadas en nuestro caso, por lo que concluimos que el consumo combinado de heroína, cocaína y alcohol provocaron una sobredosis y con la misma produjeron la muerte repentina del individuo de ciudadanía alemana. Conclusiones.
Las técnicas presuntivas realizadas, que en este caso fue inmunoensayo, coincidió en su totalidad con la técnica confirmatoria espectroscopía infrarrojo, dando positivo en ambos casos para cocaína y heroína. Con el uso del simulador Essential FTIR para espectroscopía infrarrojo, pudimos confirmar que las sustancias que había ingerido el individuo habían sido cocaína y heroína, siendo esta la técnica confirmatoria de nuestro caso. Concluimos que las marcas de flebitis en el antebrazo del cadáver fueron producidas a causa del consumo de la heroína y que a causa del consumo concomitante de cocaína y heroína, que estas son drogas de abuso, sumando a esto la ingesta de alcohol, produjeron la muerte inmediata del individuo, ya que pudo ocasionar un paro cardíaco grave. Y esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.